Juan 4, del 16 al 19, esta es la palabra de Dios. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Le dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Le dijo la mujer, Señor, veo que eres un profeta. Veo que tú eres profeta. Recordemos, mis hermanos, que el apóstol Juan ha relatado en su evangelio el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Juan comenzó con un prólogo que partió desde el capítulo 1, versículos 1 al 18. Luego vemos a Juan Bautista dando testimonio de Jesús delante de los líderes judíos, delante de todo el pueblo y delante de sus propios discípulos. ¿Y cuál era el testimonio que daba Juan el Bautista acerca de Jesús? Él decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando algunos de sus discípulos, es decir, de los discípulos de Juan Bautista, escucharon que Juan decía eso de Jesús, comenzaron a seguirlo. Otros comenzaron a seguir a Jesús por el llamado que el mismo Jesús les hizo. ¿Y por qué comenzaron a seguirlo? Porque hubo un llamado eficaz en estos discípulos. Y todo esto, hermanos, recordemos que ocurrió en la región de Judá. Luego Jesús va a la región de Galilea, en Caná de Galilea. Ustedes recuerdan lo que pasó allí. Lo invitaron a unas bodas. Jesús va a esa boda. Él convierte el agua en vino y allí manifiesta su gloria. Pero también en esa boda, Él anuncia que es el vino nuevo del nuevo pacto. Él es el vino nuevo del nuevo pacto. Realmente esa boda anunciaba que manifestaría su gloria o manifestó su gloria, pero también anunciaba que Él era el vino nuevo del nuevo pacto. Luego Él desciende a Jerusalén a celebrar una de 3 fiestas que Él celebra durante su ministerio. Y recordemos que Él entró al templo, a la casa de su padre, ¿y qué se encontró allí? Un desorden tremendo. Estaban algunas personas vendiendo palomas, animales, haciendo cambios de monedas, y el Señor Jesucristo le da ira santa y vuelca las mesas de los cambistas porque habían vuelto la casa de su padre una cueva de ladrones. Allí, durante la fiesta, dice la Escritura que muchos creyeron en su nombre por las señales que hacían, pero la fe de estos hombres era una fe falsa. ¿Por qué? Porque la verdadera fe no viene por ver señales. Es una fe o era una fe falsa. Y muchos de esos hombres que habían creído en Jesús, con esa fe, viendo los milagros, con esa fe falsa, se acerca a Jesús de noche. ¿Recuerdan? Un hombre llamado Nicodemo, un principal de los judíos, un hombre que era maestro en Israel, un hombre que hacía parte importante del pueblo judío, pero tenía una pregunta en su corazón y era, ¿yo qué hago para entrar al reino de los cielos? ¿Y qué le responde Jesús? Debes nacer de nuevo y debes poner tu mirada en aquel que será levantado entre el cielo y la tierra. Es la única manera como tú puedes entrar al reino de Dios. Luego, el Señor Jesucristo sale de Jerusalén, se dirige hacia el norte, hacia la región de Galilea. ¿Por qué razón? Porque su fama se estaba extendiendo y los fariseos seguramente lo iban a tomar, lo iban a prender y lo iban a matar, y la hora de nuestro Señor Jesucristo no había llegado. Todavía no era la hora. Por esa razón Jesucristo decide salir hacia la región de Galilea, pero como vimos la semana pasada, le era necesario entrar a Samaria. ¿Por qué razón? Porque allí en Samaria había una oveja que tenía que salvar. Una mujer samaritana
Fue una mujer elegida por el Padre desde antes de la fundación del mundo, que se la había dado al Hijo. Y el Hijo entra a ese lugar para salvar a esta mujer. Bueno, no solamente a ella, también se salvaron muchos samaritanos, pero principalmente a ella. Y la semana pasada nosotros comenzamos a estudiar el diálogo que tuvo Jesús con esta mujer. Una mujer, como vimos, desechada por los judíos, desechada por los mismos samaritanos, porque era una mujer altamente inmoral. Una mujer, primero era mujer, por eso era rechazada. Los judíos y los samaritanos rechazaban a las mujeres, pero además era una mujer muy inmoral. Pero a Jesús no le importaba eso. Bueno, aclaro, no es que no le importara el pecado de la mujer samaritana, sino que él tuvo la osadía de acercarse. Recuerden que Jesús comía con publicanos, con pecadores, con prostitutas. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Nosotros ya estudiamos, como les digo, la primera parte de este diálogo, donde Jesús le pide a la samaritana que le dé de beber agua. Pero lo que Jesús quería mostrarle a esta mujer era que la que necesitaba beber agua era ella, no Jesús. Ella era la que necesitaba beber del agua de vida que solamente Cristo da. Pero para beber del agua de vida que Cristo da, la persona primeramente debe ser confrontada con su pecado. Antes de tomar del agua de vida que Cristo da, la persona tiene que ser confrontada con su pecado. A ver, ¿cómo podría alguien sentir la necesidad de tomar agua si no siente sed? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo alguien desearía beber del agua de vida que Cristo otorga si no siente que la necesita? Amados, cuando el hombre realmente se da cuenta que es pecador y que su destino eterno es el infierno, entonces allí es donde está listo para clamar por la misericordia de Dios, para clamar por el agua de vida. Y allí es donde el hombre se arrepiente y pide perdón por sus pecados. Y hoy veremos, hermanos, que Jesús confronta a esta mujer con su pecado. Jesús escudriña el corazón de la samaritana. ¿Por qué razón? Porque el Señor conoce el corazón de todos los hombres, como ya lo vimos. Y Jesús lleva a la mujer samaritana paulatinamente, con mucha paciencia, a que crea en Él como el agua de vida, como el Mesías prometido y como el profeta que escudriña su corazón. Por eso el título del sermón es Jesús, el profeta que escudriña el corazón. Jesús, el profeta que escudriña el corazón. Y veremos dos cosas en nuestro pasaje. Veremos el pecado escudriñado y el pecado confesado. Dos cosas. El pecado escudriñado, Jesús escudriña el corazón de esta mujer y ve que allí hay pecado. Y el pecado confesado, porque vemos que la mujer confiesa su pecado. Veamos entonces el primer punto, el pecado escudriñado. Vean ustedes, versículo 16. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿no? Ve, llama a tu marido y ven acá. Ya lo vimos, Jesús conoce el corazón de todos los hombres. Si nos devolvemos a Juan capítulo 2, versículos 23 al 25, ustedes lo pueden, se devuelven una hojita, ahí está, mire lo que dice. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, Jesús sabe lo que hay en el corazón de cada persona. ¿Y por qué razón lo sabe? Porque Jesús es Dios y Jesús sabe todas las cosas. Como Dios, Él sabe los pensamientos más profundos del alma de una persona.
sabe cada pensamiento que usted y yo tenemos. Recuerdan al salmista David en el Salmo 139, versículo 1 al 3 dice, oh Jehová, mire lo que dice David, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, hermanos. El Señor lo conoce absolutamente todos. Y el Señor Jesucristo sabía que esta mujer no tenía marido. ¿Y qué hace Jesús? Entendiendo eso, le dice, llama a tu marido. Le pide que lo llama, ¿para qué? Para confrontarla con su pecado. Jesús, como ya lo dije, no le da el agua de vida a esta mujer sin antes ponerla de frente con su pecado, sin antes confrontarla con su pecado. Primero Jesús le dice que ella es una mujer pecadora y que necesita primero reconocer su pecado y arrepentirse de su pecado antes de recibir el agua de vida. Y es que, hermanos, el evangelismo moderno cae en el error de ofrecer el agua de vida sin confrontar al hombre con su pecado. Ustedes han escuchado esto, ¿no? El evangelismo moderno le dice a las personas, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ese es el lema de muchos cristianos hoy en día. Pero, hermanos, la Escritura enseña todo lo contrario a esa declaración que yo acabo de decir. Es decir, yo no puedo decirle a las personas que Dios las ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. La Biblia dice, hermanos, que la ira de Dios está sobre todo aquel que rehúsa creer en el Hijo. ¿Sí lo recuerdan que lo vimos hace 2 predicaciones? Mire lo que dice el versículo 36 del capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También la Escritura dice que el hombre está muerto en delitos y pecados, Efesios capítulo 2, versículo 1. También dice la Escritura que todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí ve que la Escritura enseña todo lo contrario? La Escritura no dice que Dios ama al pecador y que aborrece el pecado. No, eso no lo dice la Biblia. Dios aborrece el pecado y también aborrece el pecador. ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Y si hay unas buenas noticias, eso implica que hay malas noticias. El evangelio no podrían ser buenas noticias si no hubiese una noticia mala. Se los voy a ilustrar de la siguiente manera. Hay una persona que va al médico, se hace un chequeo de rutina y el médico encuentra que este hombre tiene un cáncer terminal que lo va a matar en un mes. El médico no simplemente le dice a esta persona, mira, tómate estas pastillas para que te sanes. No, el médico no hace, porque ¿qué va a decirle la persona? No, pero yo no necesito tomarme eso porque yo estoy sano, yo me siento bien. Pero si el médico le dice, mira, tú tienes un cáncer terminal y en un mes vas a morir si tú no te tomas estas pastillas. Entonces, cuando la persona sabe que está en tal condición, entonces le dice al médico, dame esas pastillas, no me quiero morir, me las voy a tomar. Asimismo, es el hombre pecador. Si nosotros le decimos a este hombre pecador que Dios lo ama y tiene un plan maravilloso para su vida, entonces esa persona no, y de paso le decimos, mira, cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete, él no va a sentir que tiene ninguna culpa. Él se siente bien, aunque está muerto por dentro, él por fuera se siente bien. Nosotros tenemos que decirle la condición en la cual está. Está muerto en delitos y pecados, está podrido por dentro, necesita arrepentirse porque o si no, se va a ir al infierno. En ese sentido, el mensaje del evangelio sería una buena noticia. ¿Por qué razón? Porque primero esta persona recibió una mala noticia.
Y entonces, ahora está lista esta persona para recibir la gracia salvadora de Dios, para beber el agua de vida, pero no antes, no antes. Cuando la persona escucha la mala noticia de que va para el infierno, si no cree en Cristo, entonces esa persona debe ser llevada a un temor tan grande que pueda reconocer sus pecados, acercarse a Cristo y beber del agua de la vida. Ahí vemos cómo el Señor confronta a la mujer samaritana con su pecado. El Señor Jesucristo escudriñó el corazón de esta mujer, saca a relucir su pecado y ahora esta mujer reacciona delante de la declaración del Señor Jesucristo. Y eso nos lleva al segundo encabezado, el pecado confesado. Mire el versículo 17. El pecado confesado. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. No tengo marido. Bueno, aquí lo que dice la mujer es que no tiene marido. Está reconociendo su pecado, confiesa su pecado. Es decir, la mirada escrutadora de Cristo no puede ser resistida. Delante del Señor Jesucristo y delante de su mirada escrutadora, la mujer no puede resistir. Y el Señor ya ha comenzado a hacer una obra de regeneración en esta mujer. La mujer no entiende muy bien de qué se trata el agua de vida, porque ella anteriormente le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no venga aquí a sacarla. No entiende muy bien, pero por lo menos entiende que Jesús le brinda un agua diferente al agua que está sacando del pozo. Ahora, el Espíritu Santo, amados hermanos, está haciendo una obra en ella, porque cuando veamos más adelante en una predicación más, Jesús se le manifiesta como el Mesías prometido y esta mujer corre hacia el lugar de donde vive y llama a otras personas para que vengan a conocer a un hombre muy especial. Ella es salvada por el poder de Dios, pero habiendo sido confrontada con su pecado. La Biblia, hermanos, la Biblia, que es la palabra de Dios, anuncia claramente lo que es pecado y lo que no es. La Biblia, amados hermanos, condena el pecado de fornicación. La Biblia condena el pecado de fornicación. ¿Qué es la fornicación, hermanos? La fornicación es cualquier tipo de acto sexual antes del matrimonio. Cualquier tipo de acto sexual ilícito. No necesariamente fuera del matrimonio. También puede ser dentro del matrimonio. Hermanos, hay algunos que se llaman a sí mismos cristianos que les he escuchado decir lo siguiente. No hay necesidad de hacer un acto o rito donde un hombre y una mujer se comprometan en pacto con Dios, o con la iglesia, o con ellos mismos. Solo basta, dicen estos hombres que se llaman cristianos, que se vayan a vivir juntos y consuman su unión con el acto sexual. Para ellos, hermanos, el matrimonio es simplemente que un hombre y una mujer tengan una relación sexual y ya están casados. Pero eso es mentira. Todo esto que acabo de leerles es una maldad, es una perversión, es una mentira del diablo. Y Jesús lo confirma. Porque Jesús le dice a la mujer le dice, no tengo marido. ¿Y qué le dice Jesús? Bien has dicho, no tengo marido. Miren que esta mujer estaba teniendo relaciones sexuales con este último hombre, ¿o no? Claro que sí. Pero según Jesús, eso no constituía un matrimonio. Ella estaba teniendo relaciones sexuales con una persona que no era su esposo. Y Jesucristo le está diciendo que él no es su marido. Por lo tanto, el irse a vivir con una mujer o con un hombre y tener relaciones sexuales, eso no constituye un matrimonio. Si eso fuese verdad, lo que dicen estos hombres, Jesús nunca hubiese dicho estas cosas. Nunca hubiera condenado el pecado de esta mujer.
pero sí lo hizo. Jesús condena como pecado la unión libre o las relaciones sexuales antes del matrimonio. Jesús le dice en el versículo 18, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Esta mujer era una ramera. Era una mujer que allí en el pueblo donde ella vivía la veían como una cualquiera. Era una mujer que trataba de llenar la sed de su alma con hombres. Ella había tenido 5 maridos, pero las cosas no le habían funcionado bien. No sabemos qué pasaba con estos maridos, tal vez le daban carta de divorcio, tal vez alguno de ellos se murió. Lo cierto es que ella trataba de llenar el vacío que tenía por dentro con muchos amantes. Por esa razón era una mujer despreciada y desechada, como una cosa sin valor. Pero hermanos, lo interesante aquí es que Jesús, lleno de misericordia para con esta mujer, no le paga conforme a su maldad. Y eso es misericordia. Misericordia es que Dios no nos paga conforme a lo que merecemos. Y nos da gracia. Y es que nos otorga aquello que no merecemos. ¿Sí ven la diferencia entre misericordia y gracia? Y Cristo usa misericordia para con esta mujer. ¿Qué merecía esta mujer? Desprecio, rechazo, castigo. Pero ¿qué le da a Jesús? Misericordia. No le paga conforme ella merece y le da gracia, le otorga gracia, le da un don que ella no merece. Jesús ha descubierto la maldad de esta mujer. Y mire que ella de manera humilde confiesa su pecado. Jesús reconoce lo que ella hace. Mire lo que dice, en esto has dicho verdad. Y es interesante porque muchas personas cuando son confrontadas con su pecado, lo niegan. Todos los hombres, la mayoría de los hombres cuando son confrontadas con su pecado, niegan su pecado, ¿no? A mí me ha tocado evangelizar a ciertas personas y uno les dice, usted ha pecado y son atrevidos y dicen, no, yo no he pecado. ¿Usted alguna vez ha dicho mentira? Y dicen, no he dicho mentira. Eso es una mentira. Es una cosa impresionante. ¿Y sabe qué? También algunos cristianos cuando son confrontados con su pecado, lo niegan. Vemos es que lo que esta mujer hace es digno de admiración, ¿no? Es digno de admiración. ¿Por qué razón? Porque ella, aunque está en esa condición y es confrontada con su pecado, ella siente vergüenza por él y lo reconoce. Y esto me lleva a hablar, cuando hablamos acerca del pecado y de que todo hombre es pecador, hablar un poquito de la psicología. Hermanos, la psicología ha hecho más mal que bien en el mundo. Más mal que bien. Hay algunas cosas buenas de la psicología, pero la mayoría de las cosas de la psicología son malas. ¿Por qué razón? Porque ¿cuál es el postulado de la psicología? La psicología dice que el hombre es bueno, que el hombre en su interior, en lo más profundo de su corazón, es bueno. Y que ese hombre que tiene errores, no tiene pecados sino errores, esos errores que tiene el hombre no son culpa de él, son culpa de la sociedad, son culpa de los papás que lo trataron mal. Hermanos, no es así. La psicología es un error. Es tan mal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice otra cosa. ¿Qué dice la Biblia? Que el hombre está muerto en delitos y pecados. Que la naturaleza del hombre es una naturaleza pecaminosa desde que nace del vientre de su madre. ¿A qué le vamos a creer, mis hermanos? ¿A la psicología o a la Biblia? Y por esa razón, hermanos, la psicología no puede estar dentro de la iglesia.
No hay tal cosa como psicólogos cristianos. No, mi hermano, aparte de que aquellos que postulan la psicología, los principios de la psicología, son ateos. Son personas que levantan su puño en contra de Dios, en contra de Cristo, odian a Cristo. ¿Y cómo yo voy a seguir postulados de personas que odian a Cristo? No hay compatibilidad alguna entre esas dos cosas. Hermanos, el hombre no es bueno en sí. El hombre no tiene bondad alguna. El hombre está muerto en delitos y pecados y él necesita confesar sus pecados y arrepentirse de ellos. Es necesario, hermanos, confesar los pecados. No solamente basta con entender que soy un hombre pecador, no, hay que confesar los pecados, arrepentirse de ellos, y aquellos que reconocen sus pecados alcanzan la misericordia de Dios. Los proverbios dicen: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el versículo 19 dice: le dijo la mujer: Señor, veo que tú eres profeta. Esta mujer reconoce que Jesús puede darle agua de vida y ahora reconoce que Él es un profeta. Ella lo ve como un profeta al estilo del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque ustedes recuerdan que los profetas en el Antiguo Testamento, en ocasiones, porque Dios les revelaba, podían confrontar a ciertas personas con su pecado. Les decían cuál era el pecado que estaban haciendo. De paso, la mujer entiende esto porque los samaritanos solamente seguían los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos solamente veían como inspiración de Dios los primeros 5 libros de la Biblia, no más. Los judíos, todo el Antiguo Testamento que nosotros conocemos hoy, pero los samaritanos son solamente los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, el Pentateuco. Y ella entendía que habían profetas en el Antiguo Testamento que podían condenar el pecado de ciertas personas. ¿Ustedes recuerdan al profeta Natán? ¿Ustedes recuerdan al profeta Natán? El profeta Natán sacó a luz el pecado de David. ¿Recuerdan que David había pecado con Betsabé? Y David estuvo más o menos un año, por ahí unos 9 meses, cerrado a su pecado. No quería reconocer su pecado. ¿Y qué hizo Natán? Descubrió el pecado de David. Por eso esta mujer dice: creo que tú eres como un profeta. Pero ella lo veía solamente como un profeta, no como el profeta. Y hay una diferencia muy grande. Ella creía que era un profeta, pero Jesús no era un profeta. Jesús era el profeta. Era el profeta que Dios le prometió a Moisés que levantaría. Mire lo que dice Deuteronomio 18:15. Profeta, está Moisés hablándole al pueblo de Israel y les dice: mire, pueblo de Israel, profeta del medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dios le promete a Moisés que levantaría un profeta así como a él. Y el pueblo debería oír a ese profeta. Y si el pueblo no oía a ese profeta, Dios le pediría cuentas. Amados, y según el libro de los Hechos de los Apóstoles, ese profeta era Jesús. Y ella debía creer en Jesús no como un profeta, sino como el profeta. Todo hombre debe creer en Jesús, no solamente como el agua de vida, sino como el profeta de Deuteronomio capítulo 18. Porque si no cree en ese profeta, será cortado, como dice el Señor. Será condenado, será llevado al infierno por no creer en el profeta. Y mi amigo que estás aquí en esta noche o que me ve por la internet, si tú no crees en Jesús como el profeta, como el agua de vida,
como ese profeta que escudriña tu corazón y ve que en ti hay pecado. Si tú no crees en Él de esa manera, tú irás a un lugar de castigo eterno llamado infierno. Esa es una mala noticia. Debes arrepentirte de tus pecados. Debes saber que si no te arrepientes serás condenado. Pero si te arrepientes, el Señor te dará vida. Y te dará vida en abundancia. Vendrás a ser parte de la familia de Dios. El Señor te dará el don de la vida eterna, mi amigo. Ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Y para terminar, vamos a aplicar esto a nuestra iglesia en el día de hoy. Y lo que vemos aquí es un evangelismo confrontador. Amados, el evangelismo tiene que ser un evangelismo confrontador. Vemos a Jesús que lo hizo. Claro, Él lo hizo con amor, de manera paciente, de manera cariñosa, pero ciertamente confrontó a esta mujer con su pecado. Jesús no pasó por alto el pecado de la samaritana. No le dijo, ay, qué pecado, a usted la desechan, a usted no la quieren. No, ese no es tu marido. 5 maridos has tenido, ese no es tu marido tampoco el que tienes ahora. La confrontó con su pecado. Y nosotros debemos hacer lo mismo, mis amados hermanos. El domingo que vamos a ir a evangelizar, no le digamos a la gente Dios te ama. Amados, porque la Biblia no explica eso, no dice eso. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre todo hombre. Vamos a hacerlo de forma amorosa, claro que sí, pero debemos decir la verdad de la Biblia. Ciertamente, el evangelismo tiene que ser confrontador. Confrontador. Debemos decirle a las personas que están muertas en delitos y pecados. Tenemos que darle la buena noticia, decirles que tienen un cáncer terminal, para después darle la medicina. Cuando esa persona sabe que va camino al infierno por causa de su pecado, entonces está preparada para recibir el evangelio. Pero también hay una buena noticia, mi amigo. Si tú crees en Cristo, Él te dará el don de la vida eterna, serás perdonado de tus pecados. Esa es la forma correcta de evangelizar, de manera confrontadora, como lo hizo el Señor Jesucristo en este pasaje. Pero también nosotros, los creyentes, mis amados hermanos, debemos constantemente pedirle al Señor que examine nuestro corazón. Porque ciertamente en ocasiones tenemos pecados y no los confesamos, y esos pecados nos endurecen el corazón, cauterizan nuestra conciencia y ya después no creemos que tengamos pecado. Ustedes han visto que marcan a las reses con unas marcas calientes, cauterizan la piel, y allí donde cauterizan la piel ya no crece más pelo. Asimismo, cuando nosotros no nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando no le pedimos al Señor que nos examine diariamente, nosotros nos vamos cauterizando. Nuestra conciencia se quema y ya no sentimos que el pecado que tenemos sea pecado. Y comenzamos a justificarlo. Comenzamos a justificar nuestro pecado. Mire la oración que tenemos que hacerle al Señor todos los días. Nuevamente el Salmo 139. Examíneme, dice el rey David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Supliquen al Señor todos los días de esa manera: Señor, examíname, conoce mi corazón, Señor, pruébame y conoce mis pensamientos. Y mire lo que sigue diciendo: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, todos los días debemos rogarle al Señor que nos muestre el pecado que hay en nosotros, que saque a la luz ese pecado que está en nosotros. Pidámoslo, hermano, diariamente. ¿Y sabe qué va a pasar? Él ciertamente va a sacar a la luz tus pecados. Pero eso es bueno. Eso es bueno. Si tú le dices al Señor: Señor, muéstrame mis pecados, examíname, pruébame, ¿el Señor qué hace? Te muestra tus pecados. Y ciertamente cuando el Señor te muestre tus pecados, tú vas a sus pies arrepentido. Tú le pides
que te perdone, y ciertamente Él te perdonará de manera perfecta. Y tú vas a pedirle la gracia para que puedas avanzar en la destrucción de ese pecado, para que tú tengas victoria sobre ese pecado. Hermanos, no nieguen sus pecados, no escondan sus pecados. Vayan a la luz de Cristo todos los días para que ilumine la oscuridad que hay en ti aún. Ve a la Escritura todos los días, mi hermano, porque la palabra de Dios es lámpara que ilumina tu vida. La palabra de Dios es como un espejo donde tú te ves. Y ciertamente verás tu pecado, tu maldad, y ruega al Señor que te perdone y te perdonará, ya lo he dicho. Sumérgete, mi amado hermano, en el agua de la vida eterna, que es Cristo. Sumérgete en la sangre de Manuel, que te limpiará perfectamente de tus pecados. Día tras día te estará limpiando. Ve todos los días a Jesús. Ve todos los días a Jesús, el profeta que escudriña tu corazón. Oremos.